entonces este tercer encuentro con Manuel Rubio y la posibilidad de charlar, estudiar, de reflexionar a partir de su libro sobre psicopatología, normalidad, sublimación y libertad. Hoy vamos a destinarnos a estas dos palabras, ¿no? Que no son solamente parte de subtítulos, son parte integral de un concepto, ¿no? Y un concepto que hemos rastreado, ¿no? Manuel, si me permitís una pequeña introducción para redondear un poco los dos encuentros anteriores, vinculados a comprender el entorno primero epistemológico, donde la psicología y también otros abordajes, ¿no? De orden biologicista, de orden psiquiátrico, y con todos esos cruces que tienen que ver con las configuraciones históricas de la alienación mental y de sus paradigmas, ¿no? Hasta llegar un poco a las comprensiones que a partir del siglo XIX empiezan a aparecer, y en particular cotejar un poco esas visiones que tienen el sesgo en el signo, en la mirada, en lo exterior, y aquella que busca comprender la subjetividad y en eso que de algún modo resiste al universal, y porque plantea que esa subjetividad tiene un valor único, singular, y eh, que de algún modo se sustrae a paradigmas universales, ¿no? Que son tan fecundos en el plano, no sé, de las matemáticas o incluso de las ciencias naturales, ¿no? Que esperan un poco la recurrencia de su objeto, ¿no? Con todo, es cierto que las configuraciones de psicopatología, las visiones psicoanalíticas o de corte existencial, encontramos formas de encauzar esa condición humana, pero que son de algún modo guías del proceso de articulación de la condición humana. Rastreamos la vez pasada qué pasaría con esos, como se así, operadores que arman la psicología humana en torno a la ley, al deseo, a la configuración de esa subjetividad y distintos devenires posibles, ¿no? Sean qué mecanismo, como diría en algún momento Freud, mecanismos de defensa son operadores fundamentales o estructuradores del orden simbólico, ¿no? Pero quedaba un tema que me parece que es muy fecundo y muy interesante, que es no solamente la normalidad en términos estadísticos de lo esperable, sino algo que quizá incluso también se sustrae a la normalidad, que es el problema de la sublimación, ¿no? Un problema complejo. Cuenta Ernest Jones que Freud eh, tuvo siempre la inquietud metapsicológica de conseguir la sublimación, pero que nunca estuvo del todo satisfecho, aunque vos en tu texto rastreas mucho en todos los textos que aparece este tema de la sublimación, pero que tendría previsto un artículo específico sobre la sublimación, pero que nunca estuvo del todo satisfecho, que lo habría escrito y lo habría tirado. Eh, un Freud siempre muy prolífico, ¿no? Pero que en este tema tuvo como una especie de dificultad con respecto a cómo teorizarlo, porque es un tema central, ¿no? Entonces, no solamente con respecto a la configuración psicopatológica, es una especie de más allá, incluso más allá de la normalidad, ¿no? Porque este concepto de sublimación, que podemos después articular con la libertad, son claves para entender no solamente la condición humana, sino probablemente también el trabajo clínico, ¿no? Es muy distinto tener como concepción la sublimación que no tenerla, porque de un modo el carecer de la sublimación nos lleva tarde o temprano o a la resignación o a la adaptación, ¿no? Digamos, dos mecanismos posibles, ¿no? Así que bueno, un gusto para mí, Manuel, que tengamos esta charla que redondee un poco estos encuentros que desde la psicopatología, la normalidad, nos lleven a pensar la sublimación y la libertad, ¿verdad? Sí, 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 la verdad que sí. También el hecho de charlar así, que es muy distinto de escribir y Ah, poder intercambiar, realmente para mí también ha sido muy rico estos encuentros anteriores y bueno, lo que vamos a ir abriendo hoy. Es cierto lo que decís, esa preocupación en Freud. Cuando te escuchaba, por lo menos en la metapsicología, lo que dicen como que habría al menos dos artículos que escribió y rompió o no terminó de escribir, y que casualmente la conciencia y claro. porque escribió la represión, lo inconsciente, las pulsiones, ¿no? En el 15 cuando hace esa síntesis. No escribe sobre la conciencia, no escribe sobre la sublimación, por eso no publica, porque en John supuestamente dice que los había escrito. Sí, en Freud aparece algo que me parece muy interesante y que es una serie de cuestiones
que en él están dadas por supuestas, pero que no lo están en nosotros cuando hablemos ahora. Eh, eh, mm, Así charlando y sobre todo en la facultad con alumnos que por ahí no tienen tanta proximidad con el psicoanálisis, se sorprenden cuando decimos que podemos hablar de la libertad en psicoanálisis. Sublimación es por ahí como término más conocido, aunque no sepan qué es, pero libertad es más raro. Y también en Freud eso está continuamente, en parte teorizado y en parte dado por supuesto, que eso es lo interesante, que hoy día no se lo piensa tan así. A ver, ¿cuáles son las coordenadas que por ahí es necesario tener en cuenta como para poder pensar la sublimación? En principio, que en Freud lo moviente es ese concepto de pulsión que hemos estado charlando, ¿no? Que es distinto de distinto. Vos recién decías el orden del deseo inconsciente, podríamos decir el deseo vectoriza la pulsión. ¿Qué sería la pulsión? Un empuje hacia, pero que no es subjetivo. Desde ahí surge la fuerza para subjetivarse, pero de por sí no es subjetivo. De hecho, Lacan le llama acéfala a la pulsión, que, bueno, está bien descrita, suena raro, ¿no es cierto? Pero no nos sonaría raro si lo pensamos en términos de necesidades. Cuando Maslow habla de necesidades básicas, no pretendemos que se subjetivicen. Y sin embargo, eso no quita que él hable de lo que es la autonomía y habla de la autorrealización. Bueno, en psicoanálisis sí suena raro hablar de libertad cuando estamos movidos por las pulsiones. Y yo creo que entra un poco más en el orden de los prejuicios, ¿no? Claro, pero Manuel, ahí justamente esta acefalía tiene que ver con la diferencia con el instinto que presupone un objeto dado de antemano. Es decir, la vaca ante la necesidad crucial del hambre no opta por un pastel de papa o pasto, digamos. Esa acefalía es, me anticipo un poquito, un entorno posible de libertad, digamos, ¿no? Exactamente. Claro. Sí, lo marcas muy bien. Y marcas una cuestión fundamental que es, en la condición humana, eso moviente no se dirige a un objeto ya predeterminado por lo biológico. Eh, por eso es también otra confusión, ¿no es cierto? Bueno, en el psicoanálisis todo es sexual. Si todo fuera sexual, nos moriríamos. A ver, la autoconservación existe y en ese sentido ese orden de la necesidad también existe y ahí el objeto está predeterminado. Para la respiración, el aire no tiene que estar contaminado, tiene que estar con condiciones específicas. Digamos, ahora con tanto calor estos días, lo que es la hidratación, digamos, lo fundamental del agua, la comida. Ahora, cuando esto se subjetiviza, cuando esto toma condición desde el lugar del deseo, sí se puede sexualizar y ahí es donde vienen otras cuestiones. ¿Qué deriva toma eso? Porque esto puede tomar una deriva en el orden de lo patológico o una deriva en el orden, llamémosle, de la libertad. Y ahí es donde juega la sublimación, como para ubicarlo, ¿no es cierto? ¿En Ahora, función de qué? Manuel, Sí, sobre este punto que siempre es dale, un dale. poco malentendido con respecto a la sexualidad, porque allí tiene que ver quizá con ese plus de un goce distinto al goce de la supervivencia, ¿no? A ese goce que en el mundo animal, en la dimensión animal, está sostenido sobre la biología, sobre la adaptación. Podemos usar todas las categorías evolucionistas y biologicistas para explicar eso. Ahora, en el ser humano, esa carencia natural genera paradójicamente una especie de sobreesfuerzo ahí a resolver este tema de esa falla, digamos, esa falta, pero falla en el sentido estructural, no es que falle por Ujú. naturaleza, falla quizá por nueva dimensión que aparece en lo humano, y que esa sexualidad no tiene que ver solamente, desde luego, con la genitalidad, tiene que ver con ese plus, ¿no? Con ese goce distinto que hay que regular de alguna manera, ¿no? Que incluso más allá, desde luego, de la reproducción y demás, ¿no? Digamos, esta especie incluso de acefalía con respecto a la reproducción en la sexualidad humana, ¿no? Que incluso hasta uno podría arrastrar a los animales también en algún sentido, pero bueno, digo, animales que tienen sexualidad más allá de la reproducción, ¿no? Digamos,
Pero bueno, en lo humano queda claro que esa dimensión es una novedad y que hay que ver qué se hace con esos goces, ¿no? Claro, a ver, lo interesante ahí es que pensamos, a ver, en la época de Freud, hoy ya no, pero en la época de Freud, sexualidad estaba relacionado a la reproducción. Eh, por lo tanto, la sexualidad normal estaba en lograr un encuentro que su fruto sea la reproducción. Por lo tanto, tenía que ser un encuentro heterosexual y en adultos y abierto a esa posibilidad de la procreación, por la conservación de la especie. Precisamente el primer libro donde Freud sistematiza estas cuestiones ya no desde lo inconsciente, sino en el orden de la pulsión, es 3 ensayos sobre la sexualidad, ¿no es cierto? Y el primero de los ensayos, él lo nomina con lo que es la terminología de la época, le llama las aberraciones sexuales, que era la manera de llamar a lo que eran las perversiones sexuales, en donde la característica es, no está respetado el objeto, por lo tanto no está respetado el orden de la posibilidad de reproducción porque el objeto no lo posibilitaría, tanto por la edad del objeto, niños, por el sexo del objeto, lo que tiene que ver con 2 personas del mismo sexo, lo que tiene que ver que cambió el objeto, en lugar de satisfacerse en el orden de lo genital, se satisface de otras maneras, ¿no? Y también la finalidad, que la finalidad no esté en la reproducción, sino en una satisfacción previa, ya sea oral, ya sea anal, y que, bueno, se cubre con las otras cuestiones. Hoy día no es tan así como se lo entiende, porque desde que surgieron los preservativos, en la época de Freud no lo sabía, parece mentira, pero no lo sabía. Digamos, era una cuestión en donde, por eso habla tanto del coitus interruptus, como para no, no procrear. Se separa desde el preservativo lo que es reproducción de placer, pero sigue avanzando y con lo que es reproducción asistida, lo que es fecundación in vitro, se separa la participación de 2 personas en lo que es la reproducción. Entonces, en la cultura de hoy es muy fácil entender la sexualidad por fuera de la reproducción. Porque no solo la sexualidad puede estar en el orden del placer, sino que la sexualidad ya no está en función de la reproducción y puede haber reproducción sin sexualidad, llamémosle. Tiene que haber, pues, obviamente, espermatozoides y óvulos, pero no. Entonces, ¿cómo incide esto en la sublimación, en esto que estamos diciendo? Freud lo que capta en esas situaciones en donde se daba situaciones de placer pero sin reproducción, es que se toman momentos parciales de lo que sería una relación de pareja. Que esté centrado en lo oral, que esté centrado en lo anal, que esté centrado en un trato que puede ser de juego pero agresivo. Es lo que aparece en el juego preliminar de cualquier relación sexual de una pareja normal, ¿no? Ya sea en el orden de besos, ya sea en el orden de un lenguaje en donde en el juego puede ser soez, ya sea, todo entra dentro de una relación normal. Y entonces, claro, ¿con qué nos encontramos? Con que no es solo la participación de los genitales. Están participando otras zonas del cuerpo aún en esa relación normal, o si no, desgajada de la relación normal con una exclusividad sea oral, sea anal, sea, no importa cuál, sadomasoquista, o ni siquiera con el encuentro, con el contacto con el otro, el voyerismo, el exhibicionismo, ¿no? El placer puesto solo en mirar, el mirón, el espión, ¿no? O en exhibir, digamos. ¿Qué es lo que eso entonces le marca a Freud? Que en lo humano hay algo moviente que trae placeres que creíamos que eran solo propios de la genitalidad, o sea, de la sexualidad. Entonces, no es que inventa otro concepto, sino que extiende el concepto de sexualidad en ese orden en donde están las posibilidades de distintos goces, pero que pueden o no estar ordenados en función de la genitalidad, esté o no puesto en función de la reproducción. Y hay una cosa interesante.
para Freud no hay una pulsión sexual en el sentido genital. Son pulsiones parciales que pueden ser orales, anales, escópicas, por lo mirar, ¿no? Exhibicionismo, voyeurismo, invocantes, el hecho del oír, dijimos, ¿no? La seducción que se da a través del oído, lo que ocurre con el cantante, ¿no? No solamente la voz alucinatoria, ¿no? Del psicótico, que también ahí aparece, pero él dice, todo esto hace falta que se ordene y ese ordenamiento lo da la genitalidad, pero la genitalidad no es una pulsión, la que sí lo es lo que le llama él pulsión genital infantil o pulsión fálica, pero que es la que se da él lo ubica entre los 3 y los 5 años en el desarrollo del complejo de Edipo. Esto es muy importante porque lo vuelve a trabajar en el tercer ensayo, que es el de la pubertad, donde él dice, se reedita aquello y reedición toma algo que ya fue escrito, pero que se lo vuelve a revisar y es una chance nueva. Esto es fundamental, por ejemplo, para todas las cuestiones que hoy están tan en boga, ante una situación de pedido por autopercepción, de cambio de género, si esto puede iniciarse ya de muy chiquitito o hay que esperar a la pubertad. Digamos, esto trae consecuencias Sí, sí. muy, muy importantes y el orden entonces de la sublimación, para ir entrando un cachito, hay muchas cosas previas, pero estaría dado en que lo perverso sería la satisfacción de lo parcial en forma única y rígida. En cambio, cuando esa fuerza puede transformarse no en el orden rígido, sino desde ahí en algo valorado socialmente, en donde se modifica la meta y el objeto, también podría darse una satisfacción equivalente, y por eso es que es una satisfacción de un orden moviente sexual, pero Freud le llama asexual o desexualizada. Y parece contradictorio, ¿no es cierto? Pero por el valor social y por la calidad del objeto. Entonces, ni inhibido como ocurre en la neurosis, ni de descarga inmediata, estos todos son términos relativos, ¿no es cierto? Como sería en la perversión, con valoración cultural, pero con significación propia. Ahí, entonces, lo moviente viene del mismo lugar, pero lo que cambia es ese modo de Claro, organización, ¿no es cierto? claro, claro. Este concepto de pulsión es clave aquí, primero por no anteceder un objeto ni un saber acerca de ese objeto, porque también la sublimación va a suponer cómo se sabe hacer algo con ese goce, que no es el goce, entre comillas, primero, porque también ahí habría una especie de suposición que habría un goce primero con respecto a esa pulsión, que como bien explicás, la sexualidad allí no es una sexualidad genital, es una sexualidad ampliada, diversa, relativamente difusa en el sentido de no queda muy claro de antemano qué puede ser, pero que tiene que ver con una regulación del principio de placer. Este me parece que es el otro gran hallazgo de Freud con respecto a que ese universo pulsional tiene que ver con una regulación del acceso al objeto. La meta siempre sería la expectativa de una satisfacción, de un encuentro que calme ese pulsionar, ¿no? ¿no? Esa tensión orgánica, ¿no? Porque todo esto surge de una zona erógena y surge también de una concepción particular del cuerpo, ¿no? Digamos, que además, digamos, que esa sexualidad tiene que ver con una concepción distinta del cuerpo que una mera biología, ¿no? Pero lo cierto es que la sublimación habría un destino pulsional. Creo que Freud, en algún sentido, también cuando enmarca la sublimación, dice es un destino pulsional distinto, por ejemplo, a la represión, ¿no? Claro. Distinto al camino del síntoma, ¿no? O sea, donde esa sexualidad estaría, decimos, inhibida en su meta, en el acceso al objeto, pero ¿qué se hace con esa energía? Con esa energía se desplazaría a algo sintomático, ¿no? Entonces, digamos, porque el aparato psíquico tiene que hacer algo con esa energía. La pregunta es si puede encontrar un objeto distinto sin renunciar a esa expectativa de una satisfacción, ¿no? Pero, digamos, tiene que hacerlo con algo, ¿no? De algo que haga las veces de, ¿no? Digamos, digamos, la gran novedad, pero que ha sido eso el territorio de la cultura también, ¿no? O sea, ha sido el territorio
de que los seres humanos podamos convivir de alguna manera, no solamente socializar en la restricción a los goces, sino en goces sustitutos, como bien decías vos, diferidos, ¿no? En cuanto a la inmediatez, por ejemplo, de la satisfacción, ¿no? Pero que eso diferido sea de algún modo también una especie de ganancia a otro nivel, ¿no? Digamos, a nivel creo que acá lo llama el único goce permitido o el único goce que habilitaría, digamos, tal vez el psicoanálisis en la expectativa de, ¿no? De Sí, una pero dirección de puro. claro. Ahora, interesante, sí. No, te iba a decir, marcaste una serie de cuestiones que son muy interesantes. Eh, en un principio, y lo decís muy bien, Freud centra el aparato psíquico en torno al principio del placer, que ahí viene un problema, porque muchas veces se entiende como, bueno, entonces es un hedonismo y el placer sería un laissez-faire, hacer cualquier cosa, cuando precisamente principio del placer él lo toma como escapar del displacer. Es interesante esa cuestión, ¿no? Digamos, placer, displacer, Es más y un en ese hedonismo de juego, Epicuro que del hedonismo que Sócrates objeta, ¿no? Sí, sí, sí. exactamente. Y en ese sentido, fíjate que esa teoría del principio del placer es acorde a una homeostasis. Mm. Esto en un principio le trae buenos resultados porque está en esa búsqueda en donde, claro, tenemos o toda la descarga o la inhibición. Interesante que con la neurosis, por ejemplo, dice una cosa muy rara. ¿Dónde está la sexualidad del neurótico? Nosotros diríamos, si hacemos una entrevista, preguntándole qué pasa en la alcoba. Sin embargo, él dice, no, no. La sexualidad del neurótico, o sea, ese goce sexual del neurótico, está en los síntomas. Por lo que vos acabas de decir, la pulsión tiene destinos. Uno de los tiene es la sublimación, otro es la represión. La represión, cuando retorna, el retorno de lo reprimido, hace síntomas. Y ahí encontramos el goce sexual del neurótico. Esto es muy interesante porque, ¿qué quiere decir eso? Cuando alguien tiene una conversión histérica, pues llamémosle un dolor de panza, llamémosle una parálisis, llamémosle una ceguera histérica o ideas obsesivas, la duda del obsesivo, los rituales, los temores del fóbico. Eso es la sexualidad neurótica. Suena muy raro, pero ¿por qué es importante? Porque cuando se puede levantar la represión, cuando se resuelve el síntoma por levantarse la represión, esa energía es la energía que se va a sublimar, que es lo contrario de, bueno, hay que sacarse el síntoma de encima con técnicas adaptativas o cognitivas. Es otra concepción totalmente distinta, digamos. De allí que entendemos el cansancio del neurótico por estar esforzándose en esto. Ahora, decías en función de eso, el lugar del deseo que vectoriza y el concepto de goce que es tan trabajado en Lacan, sobre todo en toda la última parte de la obra, pero muy desde el principio, retoma algo que Freud sí ya dijo, que es, a partir de 1920, ya a Freud no le convence el principio del placer, no le alcanza para dar cuenta de su clínica y plantea el más allá del principio del placer. Y entonces la pulsión está en función de la pulsión de muerte y no de la libido. Esto puede ser muy paradójico porque los términos son problemáticos. A ver, cuando Lacan habla, inventa términos, hace neologismos que son difíciles, pero que al menos si uno los entiende no se va a confundir porque habla de eso. Freud utiliza un lenguaje de la vida cotidiana, entonces creemos que lo entendemos porque las palabras que usa las entendemos. Entonces se entiende pulsión de muerte o instinto de muerte como violencia, como morir. No, no. Está en el orden de la falla y de la falta, que es con lo que vos comenzaste nuestra charla de ahora. O sea, hay un vacío constituyente que tiene que bordearse, y eso es el motor de lo humano, que en el orden del cuerpo, vos decías, se entiende por otro cuerpo. Desde lo biológico tiene que ver con la importancia en el humano de lo prematuro, la prematurez con la que nacemos, la sobredeterminación neuronal, porque tenemos un exceso de neuronas al nacer. A ver, a la cabeza con la que nace un bebé no condice con el cuerpito. Bueno, y eso tiene que caer. Y la plasticidad neuronal, esas tres cuestiones
que son del orden biológico, son lo que posibilitan aquello que va a dar cuenta también de lo simbólico que va a suplir lo que falta, porque el instinto es un saber, la pulsión no es un saber. Ahí está, vos lo decías muy bien. Entonces esto tiene que vectorizarse y la pulsión se arma a partir de la relación con el otro y gracias a ese encuentro también porque hay un orden simbólico. Claro. Sí, sí, el lugar central del lenguaje allí, ¿no? Que de Que algún cuando modo, no entre se arma comillas, queda el cuerpo amorfo, que clínicamente es lo que vemos, por ejemplo, en los chiquitos autistas, donde no están diferenciadas las pulsiones parciales. Y esto tiene que ver con esa falla de ese encuentro. Después hay distintos tipos de autismo, después hay que ver una serie de cosas, pero digo así como una introducción importante. Y ahí entonces están los distintos goces que tienen que ver con ese lugar primordial que vos decías también, que en Freud queda como esa nostalgia de lo nocido, ¿no? El tango lo canta claro, también. sí, digamos, esta irrupción de la pulsión de muerte en la obra de Freud, que tiene que ver además con una, me parece también con una especie de concepción biologicista en algún sentido, porque la pulsión de muerte tiene que ver con una especie de biología que debe cortar con una especie de empecinamiento de la vida, ¿no? Que es lo que uno encuentra, por ejemplo, en la metástasis, ¿no? Un empecinamiento de la vida que no encuentra corte, ¿no? Digamos, y la paradoja de pulsión de muerte, porque que algo lleve a la muerte, no lo dice así en esos términos, pero también después habla de las mezclas y desmezclas pulsionales y los problemas que encuentra allí donde, bueno, en el problema económico del masoquismo trabaja estos problemas acerca de cómo encontrar un goce en un displacer y en algo que pone en riesgo tal vez la integridad del organismo, es decir, digamos, todo el circuito de paradojas que genera el psiquismo y la búsqueda de esos objetos que saquen de acefalía la pulsión, digamos, ¿no? Pero bueno, en eso encuentra una especie de paradoja, ¿no? En el fondo, el síntoma es esa paradoja de un goce puesto en el lugar digamos, de un sufrimiento también, ¿no? Pero como bien decías vos, este problema económico, este problema energético, el del quantum de energía que está en juego allí y cómo se desplaza, cómo se desliza hacia otro lugar, que no ponga en riesgo, digamos, al sujeto y que además le genere un goce posible y un goce que por lo menos no entre en conflicto cultural. Si fuera mejor, que agregue algo de la cultura, ¿no? Pero con esta exigencia que en Freud parece ser necesaria, en Lacan esto se relativiza acerca del valor cultural de lo sublimatorio, ¿no? Y en esto que vos decías de bordear el vacío, esto sí es tal vez una incorporación más lacaniana con respecto a esta noción. Siempre recuerdo la anécdota, la situación que cuenta Lacan con su amigo Jacques Prévert, este poeta, ¿no? Es famosa la historia esta de uno imaginaría, bueno, cómo sublima, cómo trabaja sus limitaciones, etcétera, etcétera, un poeta, y lo haría un artista, lo hace a través de su obra, de su arte, de su creación. La poesía sería, digamos, el acto sublimatorio del poeta, y él cuenta que visitándolo en su casa encontraba una habitación, un living, ¿no? Con, con esas repisas que bordeaban la chimenea y demás, y estaba lleno de cajitas de fósforos vacías, ¿no? Y Lacan dice, bueno, Prevert sublima con la cajita de fósforos vacía, ¿no? Con esa colección vacía, con todas las reflexiones acerca del vacío allí, pero también acerca de la inutilidad de ese objeto. O sea, es un objeto que no es que genere una ponderación cultural importante, porque uno diría, el gran aporte de Prevert ha sido su poesía, etcétera. No, acá, pero para él esa sublimación pasaba por eso, porque desde luego que si alguien visita la casa de Jacques Prévert vería una curiosidad, no vería un acto sublimatorio, ¿no? Para un otro, ¿no? Solamente para él, ¿no? Y de algún modo ese bordear el vacío que tiene que ver con lo pulsional, pero tiene que ver con eso que vos muy mencionaste un par de veces, al deseo como aquel propulsor de la pulsión, aquel que vectoriza la pulsión. Es muy linda esa frase, ¿no? Eh, Porque de algún modo es otra manera de pensar la sublimación. Uno es del lado pulsional, en el sentido de un objeto distinto al primer objeto sexual, con todo este problema del primero, ¿no? Sexual, para reemplazarlo por otro, con todo esto muy bien que vos puntuabas acerca de
pulsiones y de la sexualidad en un sentido distinto al convencional. Pero también hay algo que me parece que en Lacan también está trabajado acerca del vínculo de la sublimación con el deseo, es decir, ese objeto primero perdido de esa primera experiencia mítica de goce, ese objeto que, aun cuando se trata de repetir esa experiencia, digamos, esa primera supuesta experiencia de amamantamiento, ¿no? Donde el niño es arrobado, hablado, conquistado por esa madre, bueno, digamos, madre, hecho en términos generales, ¿no? Y que genera una especie de huella, de marca, ¿no? Que marca de un goce que de cuando la madre nuevamente le dé exactamente repitiendo la misma mecedora, etcétera, el mismo canto, el mismo arrullo, no va a tener la impronta la primera vez. Y ese desfasaje es lo que abre la brecha del deseo, ¿no? Del deseo recuperar eso. Y no habrá nada que dé cuenta de eso, bueno, que Lacan llama la cosa, bueno, el Das Ding freudiano, ¿no? Esa cosa que no es ningún objeto, ¿no? Esa cosa es muy bonita, toda esta conceptualización, pero que, bueno, los intentos de retorno a ese objeto perdido, esa Das Ding, la cosa, son los intentos cuando funcionan sublimatorios, ¿no? Esto además, me parece, también es un camino de dirección en una cura, ¿no? Pensar qué hacer con eso perdido, ¿no? Y que el neurótico pone como puede la dignidad de sus síntomas. No creo que Lacan habla de la dignidad del síntoma, ¿no? Sí, fíjate que estás haciendo una muy buena síntesis de un montón de conceptos, ¿no? Eh, Desde ese origen de la pulsión de muerte, que podríamos decir, como dice Freud, ¿no? Un poco son nuestros mitos. Él ahí se sirve de la biología como más casi en una lectura más poética, mítica, que en una lectura propiamente biológica, aunque hay una verdad ahí de ese lugar del morir, hasta el objeto sublimatorio como un objeto que está fuera del uso. O sea, no tiene un valor de uso. Tiene un valor de goce otro, pero no un valor de uso. Sí de intercambio, pero no de uso. En el ejemplo que pones de proveer queda muy claro, porque ahí la cajita de fósforo no vale por el hecho de los fósforos que tiene la cajita. Incluso está el hecho como es que abría un cachito el cajón y encajaba la otra cajita dentro de ese cajón, en ese vacío, y iba haciendo, como decías vos, toda la vuelta que ornamentaba, era como una guirnalda, me lo imagino yo, que Lacan dice que era agradable estéticamente. Suena raro decir cajita de fósforo agradable estéticamente, pero era lo que podían hacer en la época de la guerra, que no había otra cosa también, ¿no es cierto? Pero no tiene valor de uso. Sin embargo, él dice, había llegado a la caja en su condición de cosa, como esto último que lo decís, pero no como la idea platónica, no por la esencia, sino por la cosidad de eso que permite hacer otra cosa. Vos te fuiste a partir de ahí al origen, ¿no es cierto? Digamos, si partimos de una concepción biológica, ya viene la cuestión heredada y simplemente lo que tenemos es que desarrollar lo que está enrollado de origen. Hoy día ya eso a partir del siglo XX es un absurdo porque este hecho de que nos constituimos con el otro, salvo para quienes estén demasiado ideologizados en una cosa así, ya es un hecho que está aceptado, que yo, la fenomenología del encuentro, la comunicación, las teorías sistémicas, bueno, en psicoanálisis ni que hablar, o sea que ya hoy día el concepto de otro es central, ¿no? Ahora, entonces, en ese origen y el Das Ding que vos decías freudiano, eh, Freud lo trabaja muy poquitas veces, en realidad lo menciona dos veces. En un libro que no publicó en vida, el proyecto de una psicología para neurólogos de 1895, que se publica en el 50, post-mortem de él, digamos, y después él sí lo usa en el artículo La negación. ¿Qué nos encontramos ahí? Con que en ese primitivo encuentro con el otro hay algo que es constante y hay algo que es variable. A ver, lo decimos sencillamente.
el bebé es llevado al pecho para ser alimentado. Pensémoslo míticamente de origen, ¿no es cierto? Entonces, varias veces se va a encontrar con que uno es el pecho, que es una constante, pero la percepción que tiene va a ser distinta según cómo fue puesto, porque ve distintas caras de ese pecho materno. Entonces, hay una constante y hay variables. El Dasdin sería eso constante, pero, claro, ahí está lo interesante. Llegó tarde, por ejemplo. Entonces, es lo que pasa a veces con los bebés, que lo rechazan. Por lo tanto, ese exterior no necesariamente es bueno. Ese exterior es el compañero, pero también es lo agresivo. O sea, un Ujú. poco a la manera de la hospitalidad en la antigüedad, que pensemos aún en la Biblia, ¿no? Viene un extranjero, ¿viene como amigo o como enemigo? Por las dudas hay que cuidarse y recibirlo. Hasta puede ser un enviado de los dioses, puede venir a castigar. O sea, esta cuestión de amigo, enemigo, peligroso o cuidador ya está en el origen de la cultura como mitos fundantes, ¿Sabés que ¿cierto? no? Según en la Odisea, la hospitalidad es la única ley de Zeus, ¿no? Es la que invoca Ulises cuando llegan a la isla de los cíclopes, ¿no? Y encuentran comida, ¿no? Y dice, Zeus se apiadó de nosotros, la hospitalidad, ¿no? Por lo tanto, fíjate que ese exterior es cuidador, pero también es hostil, es extraño. Eh, Desde allí surge esa posibilidad de un encuentro en donde se da un goce con ese otro, pero ese otro tiene que quedar perdido. Del mismo hecho, en Freud aparece con una explicación un poquito más novelada y mítica, ¿no es cierto? Hay una primera experiencia de satisfacción ante una tensión de necesidad y queda reservado eso como huella amnémica. Cuando vuelve a tener de nuevo esa tensión de necesidad, recurre a la huella amnémica. Por lo tanto, en Freud dice eso es alucinatorio. Ujú. Eso sería la posibilidad de un cumplimiento de deseo. Pero claro, eso no calma el hambre. Entonces sigue el malestar, llora y vuelve a ser alimentado. Por ahí tenemos entonces la diferencia entre lo que tiene que ver con el uso, lo que cubre la necesidad, y ese otro movimiento psíquico que está como inscripción personal a partir de esa experiencia con el otro, y que Mm. el objeto del deseo está en el orden de eso buscado en función de lo sido. Por ende, el objeto del deseo nunca va a satisfacer porque nunca va a ser aquel. Hay un orden de repetición gracias a la inscripción. Ahora, fijaos lo fundamental de cómo fue esa inscripción en esa relación con el otro. La cosa es ese supuesto de que lo hubo y el objeto es la comprobación de que lo hubo. En Lacan, bueno, esto es la parte de lo que es el objeto A, el otro primordial, ya la cuestión la teoriza de una manera mucho más amplia, pero la estructura de base está en este lugar. ¿Qué es lo interesante de esto? Que estamos juntando goce y deseo que no tienen que unificarse. Si se aproximan demasiado, genera angustia. Ahora, ahí es donde, en el lugar de la angustia, que es esa señal para que no se aproximen demasiado y que sería el ser devorado por el otro, en última instancia, como sensación vital, la angustia preserva, o sea que la angustia no es una mala cosa, la angustia preserva la posibilidad de que haya un acto libre, eso es muy interesante, pero en ese lugar Lacan también ubica qué cosa en la relación con el otro, el amor. El amor permite sublimar al deseo para que el goce sea condescendiente al deseo. En una relación en donde está sublimado el deseo por la vía del amor, puede haber un goce en función de ese vector del deseo que decíamos que estaba allí la pulsión. O sea, la sublimación es un concepto hermoso como para poder pensar todo esto, porque nos permite también entender qué es lo que ocurre
en una relación entre dos personas y el lugar que toma el amor en sus distintas versiones, porque el amor no es solo pasión, el amor no es solo donación, el amor, ¿no? Tiene... Claro. Interesante también esto porque uno, tal vez en una visión primera de psicoanálisis, eh, pone en una especie de pedestal al deseo y asumir la condición deseante y demás, pero a condición de saber ciertos estragos de esa supuesta obtención del objeto del deseo, ¿no? Y en algún lugar hay que también pasar del deseo al amor, digamos, incluso como perspectiva, ¿no? Digamos, de una cura, pero en general para la vida misma, es decir, ¿qué hacemos finalmente con el otro, ¿no? Porque el deseo finalmente es de algún modo capturarlo en función de un goce, ¿no? Es cierto que, digamos, ese deseo en el síntoma está alienado, está puesto, digamos, fuera de sí, pero es un deseo que también debe poder moldearse en función de cómo se encuentra el encuentro con el otro, ¿no? Porque eh, supongamos en el caso, o poner algún ejemplo, ¿no? En el caso de las inquietudes de adopción, ¿no? Que veo habitualmente, ¿no? Casos así, en donde, digamos, alguien quiere adoptar y tiene el deseo de adoptar, y claro, y después cuando se encuentra con esos chicos, digamos, ¿no? Y de algún modo ese deseo que estuvo como moldeado por una suerte de ideal, acá aparece otro problema, el problema del ideal, pero digamos, ese objeto, claro, muchas veces surgen esas frustraciones o esas desencantos y toda una serie de problemas que, digamos, en estos tiempos de 6 meses de guarda, y en muchos casos, la verdad, lamentablemente la casuística no es poca, hay una especie de devolución, porque claro, ese deseo no se colma y ese pasaje del deseo al amor que bien marcado vos no se ha dado, ¿no? Y de algún modo, esa transición del deseo al amor que tiene que ver con qué hacer con la angustia finalmente, ¿no? Y es hacer que esa angustia señale, esa angustia, bueno, que pone un poco en jaque este gobierno excesivo del deseo, te vengan otra cosa, y en esas multiplicidades del amor en múltiples aspectos, ¿no? Que hace que haga una apertura y ahí tal vez sea, quizá como para redondear un poquito estas cuestiones e invitarla a la libertad, digamos, porque me parece que la libertad tiene que ver con esta inscripción, no solamente del deseo, sino de un amar, ¿no? Freud tiene esa fórmula de amar y trabajar en el sentido, digamos, quizá ha quedado dicho así, pero efectivamente como un ejercicio de lo no prefijado en lo pulsional y en el deseo, pero también esta posibilidad de encuentro, ¿no? La libertad en parte tiene que ver con un Sí, encuentro con el otro, ¿no? sí, sí. En función de esto que decís de la dificultad de la adopción, que en realidad es una dificultad que todo padre tiene. Lo único que en la adopción está esa posibilidad, en teoría, digamos, de devolución. Con un hijo propio no se devuelve, pero vemos las consecuencias después en los consultorios de esas dificultades cuando no son resueltas, ¿no? Por otro lado, nos da trabajo, pero esto es una ironía fea. Pero fijémonos que eh, en el fondo, ¿de qué se trata? La angustia es en una dificultad, o que suene abstracto, una dificultad de no haber elaborado la castración, la angustia cuando aparece clínicamente. En cambio, en la sublimación, el objeto aparece, pero ha atravesado el sujeto por la castración, que la castración es la castración en realidad del otro. ¿Qué quiero decir con esto? Claro. Como neuróticos esperamos que una felicidad, porque vemos que hay otros que sí son absolutamente felices o libres o lo que sea. Allí no estamos tramitando el hecho de que no, todos somos limitados. En todos aparece esa condición que llamamos de castración. Castración como límite, castración como no todo. Castración no tiene que ver con un acto biológico de cortar, que castración incluso en los animales quiere decir castrar en los testículos, ¿no es cierto? En cambio, en la fantasmática se está pensando en castrar el genital masculino, pero el pene, no los testículos. Ya se Pero entiende. no es La eso la castración tiene que ver castración con en un sentido goce, ¿no? Claro. psicoanalítico.
O sea, es una castración en el sentido simbólico. Ahora, la Perdón, sublimación, volviendo a esto, Manuel, para este punto es importante lo que decís. La castración en el mundo animal es evitar la reproducción. La exactamente. castración en este orden planteado así tiene que ver con someter un goce, ¿no? Y si querés, hasta posibilitar la reproducción, Sí, porque claro. es, en el buen Claro, claro. sentido, para Es que sea, cierto. tiene que ser sublimatorio el encuentro y eso es lo que posibilitaría que el hijo sea que fruto de ese encuentro amoroso. Y no es piripipí, estoy diciéndolo en los términos que decía antes, ¿no? La sublimación por el amor del deseo que permita condescender al goce, no ajeno a. Claro. No, es muy interesante, Manuel, digamos, la verdad que hay tantas cosas para hablar. Creo que nos queda un capítulo más, Manuel, porque la libertad la hemos tocado, para que no se nos haga tan largo Dale, a un perfecto. futuro, a un futuro oyente o al que escuche esto tipo podcast también, ¿no? Pero nos queda un tema, un capítulo largo de libertad que quizá podemos darle tal vez ensanchar un poquito nuestra conversación hacia ámbitos quizá un poquitito más filosóficos, quizá con alguna reflexión un poquito más amplia para ver cómo encauzamos desde aquí, ¿no? Pero este tema de la sublimación, claro, lo necesitamos como para después abordar el otro, la otra cuestión de libertad, pero este es un tema muy, muy interesante y tal vez una última mención y que me parece que en el psicoanálisis está presente solapadamente, pero está que es la concepción como química de la sublimación, en el sentido de un pasaje de estados abrupto, ¿no? Digamos, del sólido al líquido gaseoso, ¿no? La sublimación sería este pasaje abrupto de lo sólido a lo gaseoso sin pasar por lo líquido, ¿no? Como si eso líquido fuera, paradójico, digamos, un poquito en esta metáfora, el pasaje por la sexualidad, ¿no? Y que esa sublimación sería un pasaje donde esa exigencia de satisfacción saltara a algo que no implique la sexualidad, en este sentido que hablábamos, sino a un otro objeto que no tiene, digamos, la- las complicaciones de la sexualidad, ¿no? Pero que al mismo tiempo le da al sujeto la posibilidad de un goce posible, ¿no? Y Manuel, viste que también Lacan usa esta fórmula, ¿no? De la dignidad de la cosa. El objeto, la sublimación tiene que ver con la dignidad de la cosa. Claro, y también Lacan había usado la palabra dignidad para el síntoma neurótico. Es decir, creo que había hecho esa fórmula, ¿no? De que el síntoma es la dignidad del neurótico, de una dignidad a otra, ¿no? Digamos que es, bueno, ahora la dignidad de ese objeto otro que hace las veces de la cosa, ¿no? Sí, es Y, una fórmula muy condensada, muy rica y un poco rara para si uno no entiende de qué se trata. Elevar el objeto a la dignidad de la cosa. Ujú, La cosa, este Dasdin, ese del encuentro primero, ese hostil, ese que es pulsional, ese que no tiene imagen, eso que nunca va a aparecer, nunca vamos a poder representar. Sin embargo, tomamos el objeto común en la cajita de fósforo de Prover, o una poesía, o una obra plástica, o una tarea, esto que estamos haciendo en este sí, momento, ¿no? claro, Elevarlo a la dignidad de la cosa en este sentido, sí, pulsional. no, claro, claro, porque me parece que también ahí pasa por, no es solamente la constitución de un objeto como tal, es decir, por ejemplo, el, el poeta de un poema, sino el hacer poesía, es decir, tal vez no es solamente el objeto sublimatorio, sino sublimar, o sea, la acción, no solamente el objeto, ¿no? Es ese acto que incluso puede ser, supongamos, en el encuentro, supongamos, con una poesía, tal vez más del lector de la poesía que del creador de la poesía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por decir algo pasivo, y que además puede ser el encuentro con algo que no es tal vez realizado por uno, tal vez mirar el cielo estrellado, como diría Kant, ¿no? Puede ser un acto de sublimación, ¿no? Y de hecho, ya que estamos con Kant, que nos daría pie para una charla posterior, Y que la es sublimación en Kant, claro, bueno, lo sublime en Kant, ¿no? Digamos, claro. el sentimiento de lo sublime que tiene que ver con el encuentro con algo. Si querés podemos retomar de la otra vez de esto de lo sublime en Kant y meternos ahí con la libertad, con la dignidad en Kant y la libertad y entrar un poquito en el territorio que puede decirnos el psicoanálisis sobre la libertad o charlar sobre este tema, ¿no? Pero sí, es que efectivamente la sublimación, ¿no? Y lo sublime, digamos, están ahí emparentados y ese es el encuentro con algo
sobredimensionado, de una magnitud fuera de escala del humano, como habrá sido tal vez ese encuentro con Das Ding, que es un encuentro que te abruma, te abisma, pero si lo haces a cierta distancia, podés encontrar ese goce posible, ¿no? Ahí está la castración, que es la castración del otro, digamos, de ese claro. Dasdin. En relación a esto, a ver, porque nos estamos yendo hacia lo sublime y parece que asusta un poco, el trabajo cotidiano, si, si por él transita el deseo, en estos términos que lo estamos diciendo, puede ser un acto sublimatorio. Claro. No el trabajo rutinario de aquel que simplemente, bueno, lo hago porque tengo que ganar la plata para el sustento y nada más, pero odio esto y estoy esperando cuando se termine. Obviamente que ahí que estaría en función solo de uso, no, pero desde lo cotidiano del vivir podemos estar instrumentando la sublimación y ahí está lo que vos decías. Eso puede salir como energía de dónde puede ser tomado de lo que el neurótico es lo más propio, lo más valioso, aquello a lo que no quiere renunciar y lo más sufriente, que es el síntoma. La resolución del síntoma, cuando puede tomar vía sublimatoria y puede aparecer por lo cotidiano. Esta es la diferencia, por ejemplo, hay gente que goza con un hobby. Hay aquellos que vos lo ves que su trabajo cotidiano presenta ese goce como si fuera un hobby. No es mucha la gente que lo logra, pero ahí está sublimando. Sí, sí, digamos, otra cosa es canjearlo por entretenimiento, ¿no? Digamos, de llegar al fin de semana y entretenimiento, las vacaciones, que es una forma sintomática también de administrar ese tiempo libre y demás, porque llegado el caso tampoco es necesariamente un goce sublimatorio el que aparece allí en, ¿no? En pasar tener entretenimiento, es decir, entre las obligaciones y la dispersión de la obligación, ¿no? Digamos, ahí tendría que haber otra cosa que incluso puede ser, digamos, en el mejor de los casos, que lo cotidiano que uno haga tenga este valor, ¿no? Donde adquiere esa otra dimensión, ¿no? Porque tal vez es un juego de dimensiones, es decir, cómo hacer para que algo que puede ser cotidiano a la vista de uno pueda ser otra cosa, ¿no? Pero bueno, como decías vos, ese valor de uso y ese valor simbólico, ¿no? Que tampoco es un valor de cambio. Pues, la vieja teoría de la economía política diría que el valor de uso, el valor de cambio, el valor mercantil, y ahí habría un valor, como se dice, simbólico, antropológico, de una especie de don, ¿no? De, de potlatch, como dirían los antropólogos, esos estudios, digamos, donde hay algo que no se canjea, digamos, es eso y no es otra cosa. Es decir, esta dignidad es lo incanjeable, ¿no? Ese objeto es ahí, eso y no es otra cosa. Ese objeto y ese acto, porque efectivamente, digamos, o sea, tal vez Prévert no fue un grandísimo poeta, ¿no? O sea, no es que estuviera mal su poesía, de luego, no está aquí para decir eso, pero digamos, él también, si seguimos a Lacan, su acto sublimatorio no estaba en la poesía, tal vez estaba más en el otro, sino en esa colección de cajitas de fósforo vacía, en esa habitación que bordeaba el vacío, tal vez mejor para él que con las palabras poéticas, ¿no? Que podrían ser tal vez para otros más que para él ese motivo, ¿no? Pero bueno, le da el valor singular, ese valor que se sustrae a una valoración cultural determinada, eso porque la tradición lo establece así, porque llegaría a pautas de socialización que sosegarían un poco las apetencias individuales y pondrían en riesgo, digamos, la convivencia o cosas por el estilo, que también se ve en la sublimación una especie de superación un poco del hombre lobo del hombre, digamos, ¿no? En el sentido así. Pero que subyace un poco a estas pulsiones de muerte, digamos, que harían que desaparece, que la especie humana se pondría en riesgo y que, bueno, por ejemplo, se sublimaría la configuración de un Estado, por ejemplo, que sublimarían las pulsiones agresivas, como bien explicabas vos, y bueno, le cedan a la violencia al Estado. Esto también puede derivar un poco en cuestiones culturales, políticas, etcétera, ¿no? Claro. Pero bueno, este tema es muy interesante porque abre la pauta al problema de la libertad y tal vez en un próximo encuentro, si te parece, Manuel, hacemos un próximo Bueno, encuentro y nos queda este tema valioso de la libertad, que una vez más una arista que abre las puertas a las reflexiones que el psicoanálisis puede hacer, o la psicología en general puede hacer, pero hermanado con otras visiones. Nosotros estuvimos tocando un poquito, aunque sea como referencia a visiones biologicistas, pero también entramados históricos,
cuestiones, dificultades epistemológicas, ¿no? Y subyace también una antropología, es decir, una antropología que suponga, digamos, una mera biología del ser humano, que una dimensión distinta, dado por el lenguaje, por alguna aspiración de trascendencia, después de todo la sublimación es trascender de algún modo la inmediatez de la biología, del instinto. Estamos perdidos con respecto a eso, pero perdidos hacia adelante, digamos, ¿no? Creo que hay una definición de sublimación que creo que usaba Derrida, no estoy seguro, habría que chequearla, ¿no? Que decía que sublimar es caer hacia arriba, ¿no? Era como abismarse, pero subir, porque siempre la sublimación es como un ascender, ¿no? Pero es un ascender en un abismo, digamos, como ese punto del horizonte. Él decía que no sabes si estás subiendo o cayéndote, ¿viste? Pero bueno, la sublimación tiene que ver Linda imagen. con ese punto, ¿no? Bueno, Manuel, un gusto para redondear este aspecto, por lo menos una parte, digamos, de este viaje por la psicopatología y con ese, entre comillas, más allá de la psicopatología, no en la búsqueda de normalidad, sino en este otro, digamos, saber hacer que tendría que ver con lo sublimatorio. Y nos queda, porque en tu libro, digamos, no es un tema menor, no es solamente una palabra más en el subtítulo, sino un capítulo y una dirección final a la cual me parece que también, por lo menos en este libro, que es un primero de una serie tuya, tiene que ver con este problema de la libertad. Y si te parece, entonces en un próximo encuentro charlaremos sobre este tema. Perfecto, muchas Muy gracias, bien. Walter.